Las fuertes tormentas han vuelto a sacudir al Bierzo hace apenas 24 horas. Segunda tarde consecutiva de riadas en algunos municipios, esta vez en Bouzas y en Molinaseca. La fuerza del agua ha arrastrado árboles y material de los bosques que se quemaron el verano pasado. Buenas tardes. El nuevo gobierno de Castilla y León empieza a ponerse tareas. Hoy, después del Consejo de Gobierno, han marcado los plazos para aprobar los presupuestos del año que viene. Las primeras previsiones de ingresos y de gastos empezarán a calcularse ya mismo. El Ejecutivo Autonómico ya trabaja en el borrador de presupuestos del 2027. Era uno de los grandes acuerdos alcanzados entre PP y Vox, presentar cuentas a lo largo de toda la legislatura. Un presupuesto que sustituiría al del 2024. Fernández Carriedo ya ha adelantado que buscarán presentarlo antes del 15 de octubre. Nuevas imputaciones en el caso Zapatero. El juez ha decidido investigar también a las hijas del expresidente y a su secretaria de toda la vida, que estuvo presente durante los registros. Ahora se tiene que determinar si ellas participaron en el blanqueo de las comisiones. Finalmente no ha habido acto en Suiza, pero esta firma de Trump y la de su homólogo de Irán ya deja patente el acuerdo de paz entre ambos países. Se adelanta el pacto y se notan las consecuencias. En el estrecho de Hormuz se vuelve a navegar con normalidad. Han pasado casi 2 meses desde que se puso en marcha la regularización de inmigrantes en España y ya se han gestionado 360.000 expedientes. Hoy conocemos 2 casos de extranjeros que han conseguido hacer legal su situación en Castilla y León. Estábamos muy felices porque también mi pareja, mi hermano, también ya le llegó provisionalmente el permiso de trabajo. Y hay que tratar de aprovechar este tiempo que me queda para ese momento, para poder emprender algo, un negocio y seguir adelante. Segundo Consejo de Gobierno del nuevo Ejecutivo de PP y Vox en Castilla y León y ya hay una tarea importante sobre la mesa. Se han sentado las bases para la elaboración de los presupuestos del año que viene. Unas cuentas que sustituirían a las de 2024, que se han prorrogado los 2 últimos ejercicios. Segundo Consejo de Gobierno con la elaboración de los presupuestos para el 2027 como prioridad. Entre hoy y mañana, el Ejecutivo deberá trabajar en el escenario macroeconómico, la previsión de ingresos, pero también definir cómo va a ser esa reducción de los tributos. Unas cuentas que deberán responder al acuerdo alcanzado entre PP y Vox. Fernández Carriedo ha afirmado que buscarán presentar el borrador antes del 15 de octubre, fecha límite según el Estatuto de Autonomía. Pero antes de ello, a finales de septiembre u octubre, confían en que pueda llegar a las Cortes el techo de gasto. El Ejecutivo Autonómico se marca como fecha límite el 15 de octubre para presentar el borrador de los presupuestos autonómicos para el 2027. Es nuestro reto, es un tiempo más que suficiente para que luego las Cortes tengan el plazo para su debate y, por tanto, que el 1 de enero, cuando comience el ejercicio, esté en vigor. Esperan poder entregar el límite de gasto en las Cortes a finales de septiembre, aunque para ello deben conocer las entregas a cuenta por parte del Gobierno central. Estas reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera se viene celebrando a finales del mes de julio. Hemos oído al Gobierno que tiene voluntad de presentar el presupuesto y, por tanto, el plazo para el presupuesto del Estado es el 30 de septiembre. Unas cuentas que tendrán que responder al acuerdo de Gobierno alcanzado entre PP y Vox. Lo que tenemos que hacer ahora es traducir ese programa de Gobierno a cifras, a números. Desde el Consejo de Gobierno ya han dado los primeros pasos para la elaboración de este presupuesto. Antes de que finalice esta misma semana, se han marcado como objetivo el cálculo del escenario de ingresos para el próximo año, la presentación de medidas con rango de ley por parte de las consejerías, el escenario macroeconómico, así como la definición de la reducción de tributos. La rebaja del impuesto sobre la renta de las personas físicas para todos los contribuyentes. Va a haber durante la legislatura una rebaja de 1 punto. Una medida que responde al primer compromiso adquirido por parte del Ejecutivo de coalición. Unas cuentas que, una vez aprobadas, sustituirán a las del 2024. También hoy en las Cortes se ha fijado el número de comisiones parlamentarias, que son las que impulsarán y controlarán al Gobierno autonómico. Serán un total de 10, como las consejerías, aunque tendrán un miembro menos que la pasada legislatura.
Reflejo de las consejerías, hoy la Mesa y Junta de Portavoces han dado luz verde a 10 comisiones parlamentarias en las Cortes. La discordia se ha centrado en la de Presidencia, que prevé incluir las competencias de vivienda, ordenación del territorio e igualdad, asignadas a la Vicepresidencia Segunda de la Junta. Está garantizado en todo caso tanto la tramitación de iniciativas como el control de la parte de la Vicepresidencia. Un ejercicio de atasco en cuanto al desarrollo de los contenidos en la Comisión de Presidencia. Para evitarlo, los socialistas piden una comisión más o aumentar las reuniones. Parece que la pretensión que tiene el señor Martínez es simplemente crear más comisiones, generar más gasto. En esta legislatura las comisiones contarán con 17 procuradores, 7 del PP, 6 del PSOE, 3 de Vox y 1 del Grupo Mixto. Serán uno menos que en la anterior legislatura. Todo lo que sea reducir gasto pues nos supone una felicitación y una alegría. Ya se ha solicitado la habilitación del mes de julio para la comparecencia de los consejeros, pero antes, el 30 de junio, se presentará en las Cortes el informe del Procurador del Común. Queda pendiente fijar la fecha para el pleno donde se designará a los 3 senadores autonómicos. Seguramente se celebre a la vuelta de vacaciones, el 11 de septiembre. PP y PSOE se han mostrado abiertos a dialogar también de cara a la renovación de las instituciones propias. Sigue la ofensiva del PP contra el Gobierno. Si ayer les contábamos que habían intentado sacar adelante una iniciativa para que el Congreso pidiera un adelanto electoral, hoy han anunciado que llevarán al Constitucional el bloqueo de PSOE y de Sumar a esa medida. También en las últimas horas Feijóo ha confirmado que mantiene contactos con otras formaciones para una posible moción de censura. Alba Villalba. Sí, Feijóo admite que está teniendo contactos en tiempo real con otras fuerzas políticas para impulsar una moción de censura y después convocar elecciones. Con estas palabras, el líder popular eleva la presión sobre Junts y el PNV para desalojar del Palacio de la Moncloa a Sánchez ante lo que considera el popular un atrincheramiento del Gobierno y sobre todo la resistencia de Sánchez a convocar elecciones. Yo tengo contactos en este momento en tiempo real con todas las fuerzas políticas. Y es que estoy trasladando que si realmente lo que dicen es lo que están dispuestos a hacer, hagámoslo. Esto es la hora de la verdad. Hay que clarificar y hay que posicionarse. Nuestra posición ante el atrincheramiento del Gobierno y no convocarlas, pues la única solución que tenemos es remover al Gobierno para elegir otro y que las convoque. Precisamente a esos socios también se ha referido el presidente del Gobierno. Sánchez, desde Bruselas, no cierra la puerta a adelantar las elecciones si no consigue los apoyos suficientes para aprobar los presupuestos. Negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis. Y otra de las noticias del día, el juez Calama ha decidido imputar a las hijas de Zapatero y a su secretaria. En el auto, el magistrado del caso Plus Ultra explica que la investigación sitúa a la empresa What the Fab, administrada por las hijas del expresidente, como el instrumento de canalización y de ocultación de las operaciones del entramado. El juez acepta, por tanto, la solicitud que ya había hecho la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular. Trasladarles a ellas y a la familia de José Luis Rodríguez Zapatero toda mi empatía y solidaridad. Esa inocencia, esa confianza y ese respeto ante la justicia, por supuesto, cuenta con el respaldo, la empatía y el apoyo de la organización que dirijo, que es el Partido Socialista Obrero Español. Ya está en vigor el principio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Por sorpresa, firmaba anoche el memorando Donald Trump desde Versalles y ante la mirada y el aplauso de Macron. El presidente iraní lo ha rubricado de forma telemática. Estaba previsto que ambas potencias lo consolidaran mañana en un acto oficial en Suiza, pero la firma se ha adelantado. Ahora tienen 60 días para negociar el acuerdo definitivo. Aunque no desaparece por completo el conflicto en Oriente Medio, esta firma sí termina con el cuello de botella que ha sacudido a la economía mundial. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha insistido en que ese acuerdo entre Estados Unidos e Irán no implica el levantamiento automático de las sanciones de la Unión Europea contra Teherán. Como mucho, dice, podrían revisarse las relacionadas con el programa nuclear si prosperan las negociaciones. If there is a nuclear deal, then I think the member states will discuss this. Then there are also sanctions on human rights violations, and we see the human rights situation is actually more severe than it has ever been.
Y mientras hay esperanza de que ese acuerdo alivie algo nuestros bolsillos. En 4 meses de conflicto ha dado tiempo a que muchos precios se hayan disparado. Lo que más el diésel, un 20% más caro por culpa del petróleo, pero también el gas y varios alimentos que se han encarecido como consecuencia indirecta de lo anterior. Se nota sobre todo en las frutas o en las patatas. Todo apunta a que tardaremos en apuntar a una bajada de los precios. Se firma la paz, los primeros barcos vuelven a cruzar Ormuz y el petróleo cae después de meses disparado, pero la factura económica no desaparece de un día para otro. Parece que se ha vuelto a una situación anterior al comienzo de estos conflictos, de esta guerra, pero no es así. Ahora la prioridad será recuperar reservas. Lo que se va a hacer de entrada es rellenar todos los depósitos. Eso ayudará a moderar los precios, aunque no a devolverlos a los niveles previos al conflicto. Van a ser bastante más bajos que los que estábamos viendo en punta actualmente, pero desde luego no van a bajar como estaban en una época normal. Porque el petróleo caro ya ha dejado huella. Los fertilizantes con los que ahora mismo se están abonando tierras están hechos a petróleo caro, y ese petróleo caro va a hacer que los costes de los cereales, por ejemplo, y sobre todo de lo que se cultive para el verano-otoño, vayan a ser más altos. Y aunque el acuerdo rebaja la tensión, nadie sabe si será definitivo. No está claro que esto sea de un golpe y se acabe. De hecho, la incertidumbre sigue pesando sobre la economía y ya se nota en las previsiones de crecimiento. Probablemente este año crezca un punto menos que lo que creció en 2025. Aún así hay una parte positiva. Europa ha ganado turistas durante estos meses y la caída del petróleo puede ayudar ahora a abaratar los viajes. Hoy la bolsa española ha cerrado con una ligera caída y con 19.400 puntos. Ha sido una tendencia negativa que hemos visto también en el resto de bolsas europeas, a pesar de la firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Es cierto que los inversores esperaban con ganas el final de la guerra en Oriente Medio, pero también se muestran cautos tras las nuevas amenazas de Donald Trump de retomar los ataques si los iraníes no cumplen sus compromisos. Por otro lado, lo que sí hemos visto en la jornada de hoy es cómo el precio del petróleo continúa su desescalada y ahora mismo el barril se sitúa en torno a los $75. Donald Trump lo anunciaba así el 28 de febrero. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. Estados Unidos lanzaba una operación conjunta con Israel en la que asesinaban al líder de Irán, el ayatolá Ali Jamenei. Días después serían a su sucesor Mojtaba Jamenei, pero no conseguían acabar con el régimen en una ofensiva que en principio iba a durar unas semanas. Irán además respondió bombardeando bases y aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico y bloqueó el estrecho de Ormuz, provocando pérdidas multimillonarias a la economía mundial. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. Con el conflicto enquistado crecían las amenazas de Trump, muy disgustado con la OTAN por no sumarse a la operación. I'm very disappointed in NATO, very. NATO is a paper tiger. Así, en abril ambas partes sellaban un alto el fuego, que no detenía del todo las hostilidades ni reabría Ormuz. Para eso ha habido que esperar a la extensión de la tregua de esta semana. Simultáneamente, en estos meses, Israel ha aprovechado para volver a invadir parte del Líbano con el pretexto de acabar con Hezbollah. La guerra en Oriente Medio y su repercusión en los precios también se aborda en la cumbre del Consejo Europeo que se celebra esta tarde. Allí ha acudido el presidente ucraniano Zelensky. Ha celebrado la apertura de negociaciones para la adhesión de su país a la Unión Europea y ha reclamado más presión sobre Putin. Los dirigentes europeos también abordan la aplicación del programa de preparación en materia de defensa tras las recientes incursiones rusas en el espacio aéreo europeo. Una tarde más, la de ayer, las lluvias llegaron de manera repentina al Bierzo con una tormenta tan agresiva que volvió a provocar riadas. Esta vez lo han sufrido los vecinos de Bouzas y de Molina Seca. Y otra vez el agua arrastró árboles y material que hace meses ardió en los montes de la zona. Una de las captaciones de agua del municipio ha quedado inutilizada y desde el ayuntamiento ya piden que se modere el consumo.
Las consecuencias de la tormenta y la crecida del Meruelo la sufren de manera especial en el municipio de Molina Seca. Una riada de proporciones considerables pasó por la localidad, que ya en previsión y después de una tormenta del día anterior tenía abiertas las compuertas de la playa fluvial para minimizar posibles destrozos. Hoy la playa está llena de piedras que los servicios municipales buscarán la manera de retirar, al igual que el lodo que haya podido quedar, para dejarla en las mejores condiciones cuanto antes, ya que se trata de uno de los espacios de ocio del verano más demandados de la comarca del Bierzo. Además, esta crecida del Meruelo ha dejado inservible una de las captaciones de agua del municipio. El río Meruelo sigue poniendo el corazón en un puño a los vecinos de la pedanía ponferradina de Bouzas. Una tormenta en la cabecera, zona arrasada por un incendio en agosto del año pasado, provoca avenidas que cada vez preocupan más a la población. No lo nunca he visto. Yo, que soy nativo de aquí, he visto tormentas y crecidas de río, pero como últimamente jamás había visto algo parecido. Fue un rato pues un poco desagradable, porque lleva el agua hasta 4 dedos más y lleva hasta el puente, pero todo en cuestión de media hora. Se metiera pues por todas partes, por ahí, por los huertos, en una casa. Ese curso aguas abajo fue el causante del destrozo de la playa fluvial de Molina Seca, que ya no embalsaba en previsión de posibles crecidas ante el riesgo de tormentas, pero que ha quedado completamente inutilizada. Con lo cual es un problema muy serio de cara a este verano. En estos momentos la grande va a ser muy difícil que podamos cerrarla. No ha sido el único problema causado por la última tormenta. Molina Seca se ha quedado sin una de sus captaciones de agua. Y la otra captación es de aquí, del río Meruelo. Está quedado inutilizada ahora por el arrastre que ha habido de cenizas y de lodos y no sabemos cuándo la podremos tener operativa. Este contratiempo ha obligado al ayuntamiento a lanzar un bando recomendando mesura en el consumo ante el aumento de la población del municipio las próximas semanas. Ya llevamos toda esta semana soportando estas tormentas, a veces acompañadas de granizo y de un calor que sigue aumentando. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a seguir así, Sergio Hernández? Pues todavía nos quedan días, María, sobre todo de calor, no tantos de tormentas, porque irán disminuyendo durante los próximos días. De hecho, si miramos el mapa de precipitaciones acumuladas de aquí hasta el domingo, vemos apenas cantidades que superan los 10 litros por metro cuadrado en zonas de montaña del norte. Por eso sí, ya ven que puede llover en prácticamente cualquier rincón de nuestra geografía durante estos próximos días. Lluvias que nos han acompañado también durante estas últimas horas en diferentes puntos de la región. Superábamos los 20 litros en zonas de Ávila como en Villazala y en Cabezas del Villar. En Fresno de Sayago, en Zamora, registraban también 22 litros y se quedaban muy cerquita de ese registro también en Peñausende, en Zamora, y superaban los 10 en otra localidad abulense como en Rivilla de Barajas. Y ese riesgo de inundaciones que teníamos durante estos últimos días en el Bierzo se traslada mañana a la zona norte de Burgos y a buena parte de la mitad oriental de nuestra comunidad. Ojo que esto no quiere decir que vaya a pasar necesariamente, pero sí que es necesario tener un poco más de cuidado en estas zonas. La gran tormenta de la tarde del 3 de junio dejó en la provincia de Valladolid multitud de calles anegadas y muchos daños materiales. Ahora el Gobierno destina 243.000 euros para Valladolid, Tudela de Duero y Villanubla para ayudar a reparar más o menos la mitad del dinero que costaron las actuaciones pertinentes. En una jornada que dejó a todos los vecinos de la zona con un mal sabor de boca y que convirtió al agua como protagonista para mal de la jornada. Fue un poco impresionante, ya que el mobiliario, obviamente toda la zona textil, fue perjudicada con la lluvia. Pues sí, después de un año seguimos temiendo, ya que no ha habido solución ninguna. Tengo claro que va a volver a pasar, entonces no tengo miedo, sino que lo estoy esperando. Intentaremos estar lo mejor preparadas posibles, que busque la solución posible, que seguro que las hay, a base de dinero, que eso será lo que haga falta, pero que seguro que se puede prevenir de alguna manera. En Burgos está la única unidad acuática que tiene Cruz Roja en Castilla y León. Son equipos especializados en socorrer ahogamientos y hoy hemos tenido la oportunidad de ver cómo trabajan. Ha sido en un simulacro. Aseguran que la prudencia y la prevención son las mejores herramientas para evitar disgustos. Es uno de los ejercicios prácticos que realiza una vez al mes la unidad acuática de Cruz Roja de Burgos. Única en Castilla y León, actualmente está formada por 18 voluntarios que participan tanto en preventivos de vigilancia como en intervenciones de búsqueda y rescate. La última, así en particular, en la provincia que tuvimos, que fue la búsqueda de un señor en el entorno de Urría. Ante la ausencia de servicios de socorrismo en muchas zonas de baño naturales como ríos o pantanos, Cruz Roja insiste en la importancia de actuar con prudencia y respetar las normas de seguridad. Hay que saber qué peligros hay y dónde puedes meterte o no, porque al final la gente va en modo veraneo y asume muchos riesgos.
Y si presenciamos un ahogamiento, lo primero es llamar al 112 y evitar lanzarse al rescate si no se cuenta con la formación adecuada. Y lo importante es activar los servicios de emergencia y buscar gente que te pueda ayudar y buscar objetos que tengan flotación para acercarse a la persona. También es fundamental valorar el estado de la persona afectada. No nos oye, no nos escucha, no atiende a señales que le podamos indicar, entonces es muy peligroso para nosotros. El año pasado 30 personas fallecieron por ahogamiento en Castilla y León, la mayoría en ríos y embalses. Por ello, Cruz Roja defiende la implantación de medidas preventivas y la instalación de elementos de auxilio que permitan actuar con rapidez y reducir el riesgo de nuevas tragedias. Así ardían anoche las naves ocupadas junto al número 14 de la calle San Julián en la zona sur de Burgos. Pese a la aparatosidad del fuego, no hay que lamentar daños personales. Un susto tremendo, claro, pues ha tenido que salir la gente, pues, claro, asustados. Según estaba todo esto y tal, pues lógico. Se trata de un nuevo incidente en un espacio que acumula años de problemas. Las naves sin uso desde 2019 fueron ocupadas hace 5 años por 2 hermanos que pernoctan habitualmente en el recinto. Nos meten mucha basura, ratas, de todos malos olores. En el edificio contiguo viven 5 familias que aseguran haber trasladado en varias ocasiones su preocupación al ayuntamiento. Los vecinos denuncian que la zona se ha convertido en un punto frecuente de botellones, suciedad e inseguridad. Hace 2 años, por verano así, ya tuvieron que venir los bomberos. Viene la policía, nos dice la policía que no pueden hacer nada. Los bomberos cuando vienen, que sabrá que ya 4 o 5 veces han prendido. ¿Y esto sigue igual? Tras este nuevo incendio reclaman que se actúe de forma urgente y que alguna administración se haga responsable. Hemos hecho un montón de alegaciones al ayuntamiento, ni nos contestan. Desde el ayuntamiento aseguran que ya han hecho varios requerimientos al propietario. A partir de este momento en el cual estas naves han quedado calcinadas, bueno, pues serán los propietarios también los que tengan que intervenir. No es una parcela, como digo, municipal. Y mientras tanto, los vecinos temen que la próxima vez no se llegue a tiempo y las llamas alcancen sus viviendas. 4 años llevan también los vecinos de una urbanización de Arroyo de la Encomienda en Valladolid quejándose de los ocupas. La Guardia Civil ya ha tenido que intervenir porque los inquilinos ilegales se han enganchado a las redes públicas de la luz y del agua. Desesperación es el sentimiento, es la palabra recurrente en todos los vecinos propietarios de esta comunidad de Arroyo de la Encomienda, ocupada desde hace 4 años en buena parte de sus pisos. Aseguran que no solamente no se ha solucionado el problema, sino que va a más. Sospechan que cada vez hay más viviendas ocupadas y además los inquilinos van y vienen, se cambian cada pocas semanas. Los vecinos sienten mucho miedo, se sienten intimidados y ha lanzado un grito de ayuda a las administraciones para poder poner fin de raíz a este conflicto. Desde hace 4 años, los propietarios legales de esta comunidad viven atemorizados por los ocupas que un día se metieron a vivir en los pisos vacíos que la Sareb tenía previsto alquilar. 4 años de incertidumbre e indignación que, a pesar de las continuas denuncias y llamadas de auxilio, no terminan. La sensación que tenemos es que va peor. Todo está destrozado, es que no se puede andar por la parcela tranquilamente. Y a pesar de las intervenciones de las empresas de suministros que cada cierto tiempo cortan los enganches ilegales a la luz y al agua, de la expulsión y la marcha de algunos de los ocupas, los vecinos observan con preocupación que no solo no se van, creen que cada vez vienen más. Cada vez más gente que ocupa. Vemos muchas mudanzas, unos se van, otros vuelven. La calma tensa se siente en el ambiente de quien apenas se deja ver y habla en voz baja o en el interior de un garaje por miedo. Estás sin dormir, estás dándole vueltas a la cabeza que tú estás pagando religiosamente tu hipoteca y otros pagas tú la comunidad y todo y lo disfrutan otros y encima tú si no pagas ya hay movida. Pisos que pagan y que poco a poco se devalúan. Te dan una mierda por el piso, no puedes venderlo, porque por lo que cuando ven la zona ya saben qué zona es. Sin que nadie les dé ninguna solución. De cara a la noche de San Juan, la semana que viene, el Ayuntamiento de Valladolid va a instalar controles de acceso exhaustivos y más seguridad. El motivo, las reyertas entre bandas juveniles. En las últimas fiestas, en el mes de mayo, 9 jóvenes fueron detenidos por una pelea a machetazos precisamente en la playa de las Moreras. No solamente porque hablamos de pasos estrechos y oscuros, donde cualquier persona, un hombre o una mujer, puede ser víctima de un delito, sino también por el riesgo que podemos correr en materia de evacuación en un momento de urgencia y de riesgo.
La Fiscalía pide penas de entre 8 y 52 años de cárcel para los acusados de un entramado criminal dedicado a la trata de seres humanos en Valladolid. El Ministerio Público los considera culpables de captar a mujeres en Paraguay y obligarlas a prostituirse en España. En sus conclusiones provisionales, el fiscal pide 52 años de cárcel para la principal encausada, la presunta cabeza de todo ese entramado de prostitución a la que se le atribuyen hasta 12 delitos. Pero también hay peticiones de cárcel para los otros 4 procesados, otras 2 mujeres y otros 2 hombres. Para ellos, el Ministerio Público pide 24, 18, 9 y 8 años de privación de libertad. La vista oral está prevista que se celebre aquí en la Audiencia Provincial de Valladolid la próxima semana. La Guardia Civil de Segovia ha detenido a un grupo de 13 personas que pertenecerían a un grupo criminal por presunto delito de estafa en compraventa de vehículos. Se calcula que en torno a 50.000 euros sería la cantidad obtenida por esta actividad fraudulenta. El modus operandi consistía en la inserción de sistemáticos anuncios en diferentes foros con un precio de los vehículos bastante inferior al que marca el mercado. Además de una estructura muy profesional con diferentes departamentos y hasta 32 líneas de teléfono que le daban una apariencia de mayor veracidad. En 15 días termina el proceso de regularización de migrantes que comenzó hace 2 meses. El Gobierno ha recibido 900.000 solicitudes de extranjeros que quieren legalizar su situación en España y de momento se han admitido a trámite unas 360.000. Conocemos el caso de 2 extranjeros que lo han conseguido en Castilla y León. Heber llegó a España en 2024 huyendo de extorsiones a su negocio de Colombia. Emigrar a un país donde tú no conoces nada, donde no conoces a nadie, donde no va a tener alguien que te va a recibir, es difícil. Me tocó a veces hasta dormir en la calle. Pidió protección internacional y pasó por varios albergues y pisos de acogida. Me dirigí a Caritas, llevé mi pasaporte, llevé mis documentos. Hubo una familia que me acogió por unos días. Diego y su novio llegaron con ahorros a estudiar, pero los problemas con extranjería les han tenido 2 años de papeleos y demandas sin poder trabajar. Fueron 2 años que la verdad fueron bastante difíciles, pues en lo que es económico. Queriendo trabajar, pues, ya tenía mis títulos homologados. Pero el proceso de regularización tampoco ha sido sencillo. La verdad fue un caos, la información era muy suelta, unos decían unas cosas, otros decían otras. Gracias a la regularización pude por fin conseguir un trabajo. Empecé a trabajar hace 2 días. Mi pareja también ya consiguió trabajo, es enfermero y mi hermano también está en proceso. Gracias a la ayuda de asociaciones como ACCEM o Procomar tienen empleo y pueden comenzar una nueva vida estable en Castilla y León. Cada día tomas decisiones muy normales, tan normales como ser cliente de Unicaja. ¿Qué? Hasta 900 euros por hacerte cliente online. Consulta condiciones en unicaja.es. Madrid se ha convertido hoy en el punto de encuentro del sindicalismo europeo. Más de 1000 delegados y representantes de distintos países han abarrotado Vistalegre para reivindicar más derechos laborales y reforzar el modelo social europeo. Nos reunimos aquí más de 10.000 sindicalistas de España y sindicalistas de otros países de Europa, reivindicando democracia, reivindicando una democracia que está en peligro, reivindicando el estado de bienestar. Castilla y León ha aportado cerca de 1.500 participantes entre UGT y comisiones obreras. Los representantes regionales defienden una Europa más social y alertan sobre los riesgos de recortes en derechos laborales y servicios públicos. La importancia de ser protagonistas de Europa, el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, de que el movimiento sindical europeo participe en el ámbito de las instituciones europeas para construir, sobre todo, mejores políticas públicas. La movilización ha contado también con la presencia de los máximos responsables nacionales que ensalzan el papel de España en el panorama sindical. La Federación Europea de Sindicatos haya decidido celebrar este acto en España, pues tiene mucho que ver con que nuestro país es en este momento un referente en muchas de las políticas laborales. El futuro de Europa lo vamos a decidir los trabajadores y las trabajadoras de la Unión Europea. Entre los asistentes también ha estado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Una movilización con la que los sindicatos quieren reforzar su papel en las instituciones europeas y reclamar avances en materias como salarios, vivienda o reducción de la jornada laboral.
Una de las reivindicaciones laborales más sonadas del cambio de siglo fue la de los trabajadores de Sintel, la filial de Telefónica con casi 2.000 empleados que se quedaban en la calle después de procesos empresariales dudosos. Aquella lucha de meses se recoge en el libro Nosotros dijimos no, que ayer se presentaba en el Ayuntamiento de León. Se la descapitaliza de todo, se le quita su patrimonio y el resultado es que 2.000 trabajadores quedan en la calle por una decisión tomada en despachos. Que sepan que es una historia muy actual porque en el funcionamiento del capitalismo ha evolucionado cada vez a un sistema más depredador y entonces es para explicar que es posible decir no. Hubo un año a las puertas del nuevo milenio en el que el futuro de 1.828 familias españolas se desconectó de golpe. Sintel, la filial de telefonía, se apagaba. Telefónica es una empresa que tiene que dar la cara. Que teníamos sueldos de 140.000 pesetas, que no éramos ningunos privilegiados. Lejos de sus casas, en pleno corazón financiero de Madrid, 1.500 de los trabajadores despedidos, 250 de León, levantaron el campamento de la esperanza. Un problema en común que estamos luchando por ello. Fueron 187 días de resistencia al frío, al calor, de rabia contenida y de solidaridad obrera. Porque esto se ha alargado más de lo que se pensaba y bueno, ahora estamos preparados ya para resistir aquí lo que haga falta. Hemos venido aquí para que nos paguen lo que nos deben. Hemos conseguido sacar agua de las bocas de riego de los jardines que tenían aquí. Los procesos judiciales que duraron 11 años desnudaron el saqueo de la compañía. El pacto de prejubilaciones y el pago de deudas se cumplió, pero la promesa del Gobierno y de Telefónica para 1.200 recolocaciones forzaron otra protesta. Mucha gente de Telefónica en Sintel que pague por todo lo que ha hecho. Y hay cosas muy gordas ahí metidas. Cobrar todo lo que se nos debe, reflotar Sintel o en caso contrario de que ellos están hablando de recolocaciones, solamente asumiríamos un tipo de recolocación en Telefónica. Muchos afectados no recuperaron su puesto laboral y en 2012 el cobro de 35 millones de euros de indemnización evitó la prisión de los acusados y cerró definitivamente la lucha de Sintel. En Bezoya, después de toda una vida de mineralización muy débil para vivir muy fuerte, sabemos que somos muy de cantar hasta debajo del agua. Y de coger esta botella que está llena de muchas vidas y bebérnosla de un trago una y otra vez. Y si tú también eres muy de esto, es que eres muy de Bezoya. Agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte. Hoy se han celebrado en Valladolid los premios de la industria en España, una gala en la que se reconocen los proyectos más innovadores. Esta vez se han alzado con el galardón Webedia, el grupo líder de entretenimiento digital en España, y Shataka, un portal de noticias tecnológicas. El líder del CES nacional ha sido galardonado por su trayectoria. Una sorpresa y una alegría enorme. Tienen ustedes aquí un instrumento muy poderoso para la búsqueda de esa prosperidad. Somos una comunidad especialmente industrial. La industria genera en torno al 19% del PIB de Castilla y León, 4 puntos más que la media nacional. Un Castilla y León que se caracteriza además porque venimos liderando desde hace tiempo el crecimiento del índice de producción industrial. Crystal Fighters, Rigoberta Bandini, Love of Lesbian, La Moda, Valeria Castro o Leiva. Son solo algunos de los nombres que componen el sonorama de este año. Hoy han desvelado el cartel. Más de 150 bandas y artistas pasarán por Aranda de Duero entre el 5 y el 9 de agosto. Sigue dominando, de repente la ciudad.